agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy martes 10 de febrero del año 2004 traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espallán Anita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. Bueno, yo he querido que viéramos a fondo la información que ayer dimos con relación a la situación de la crisis monetaria, o sea que a pesar de que se reunió el G7 en Boca Ratón y todo eso, no hubo acuerdos respecto al asunto de la devaluación o pérdida de valor del dólar respecto del euro o de la presión de Estados Unidos para que China revalúe su moneda, que tiene un nombre rarísimo, yo no recuerdo nunca cómo que se llama. Lo cierto es que hay aspectos fundamentales muy ligados al petróleo. Hay que recordar que aunque del petróleo se conoce exclusivamente el uso más corriente, que es el de combustible, podríamos decir con propiedad que estamos viviendo en un proceso casi de una proliferación de usos del petróleo en aspectos que ni siquiera el ciudadano común y corriente sospecha. Por ejemplo, desde tela para la ropa o para tejidos de toda la naturaleza, hasta el rímel que se pone en la mujer en los ojos y el pintalabio que se pone en los labios, químicos, los plásticos, todo se deriva del petróleo. Entonces, esta civilización del petróleo, como podríamos llamarle, gira en torno al dominio y control de las fuentes de suministro del petróleo. Claro que el uso más corriente y conocido es el del combustible, pero no perdamos de vista que solamente que yo sepa una sola iniciativa para buscarle opciones al petróleo que conozcamos ha sido la del Brasil con relación al alcohol. Brasil no solamente produjo alcohol para usarlo como combustible, sino que usó lo que llamaron la alcoquímica, es decir, aplicable al alcohol el propósito de sustituir, en el caso, por ejemplo, de los plásticos, a el petróleo. Es decir, ellos llegaron a producir plásticos para la industria de la construcción a partir del alcohol. De modo que esos son vertientes que han hecho del Brasil una industria puntera en el uso de alternativas al petróleo. De todas maneras, el petróleo sigue siendo el factor predominante de fuente de electricidad, incluso en los países en donde, como nosotros, tenemos o tuvimos ríos, siempre la energía térmica fue la principal proveedora de la energía eléctrica. Y la energía hidroeléctrica viene a ser un suplemento que se usa en horas pico, es decir, un complemento para hacerlo con más propiedad. Hay países privilegiados en Centroamérica, por ejemplo, que tienen tal caudal de ríos y de recursos naturales aprovechables, que ha permitido un uso más intensivo de la energía eléctrica que proviene de la hidroeléctrica. Pero ese no es el caso
de nosotros y no es el caso de la mayor parte de los países. De manera que tenemos una dependencia del petróleo. Ahora, la información que trae la prensa de hoy dice que Cuba está proveyendo alrededor del 50% de sus necesidades con el petróleo que le ayudó a sacar el Instituto Mexicano del Petróleo. Ya he relatado en otras oportunidades que en un encuentro de OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía en Guatemala, con representantes del Instituto Mexicano del Petróleo, uno de ellos me aseguró que hay petróleo en su país, me dijo, porque hay petróleo en todo el arco de las Antillas. La misma hipótesis que nos permitió encontrar petróleo en Yucatán nos afirma en la convicción de que en la misma falla, en la misma fractura de la corteza terrestre donde quedó atrapado el petróleo de Yucatán, que ellos localizaron, está atrapado en todo el arco de las Antillas que se desprendió de Yucatán para crear todo este archipiélago de islas. Entonces, con esa premisa, el gobierno mexicano le mantuvo ayuda y asesoría al gobierno de Fidel Castro durante todo el tiempo que el gobierno venezolano, sobre todo en la época en que gobernaba Carlos Andrés Pérez, dejó fuera del acuerdo de San José a Cuba, por el hecho de estar fuera todavía del contexto de las naciones democráticas que se organizan bajo la OEA. Pero Chávez creó el acuerdo de Caracas. Entonces la República Dominicana recibe petróleo, aunque hace un par de días afirmó el actual presidente de la refinería que todavía no se ha normalizado del todo el suministro. Recibe petróleo bajo el acuerdo de San José, en el cual participa México, y bajo el acuerdo de Caracas, que proviene solamente de Venezuela. Cuba recibe su petróleo bajo el acuerdo de Caracas, pero no bajo el acuerdo de San José. Entonces, el acuerdo de Caracas es prácticamente semejante al acuerdo de San José, excepto que incluye a Cuba. Yo creo que ahí comenzó a caerle mal Chávez. Exactamente, eso fue una de las... a los sectores de poder de los Estados Unidos. De las ronchitas que más picaron sobre Chávez. No es que no sea democrático ni nada que se le parezca, más democrático que eso yo creo que no lo hay en toda América Latina. La crisis monetaria mundial y el petróleo, sosteniendo la misma temática que usted venía desarrollando. La OPEP discute estrategia para mantener precios de barril de petróleo alto. Y The Wall Street Journal de las Américas dice que la OPEP recortaría la producción de crudo para evitar la baja del precio. ¿Hacia dónde va la industria petrolera? También se pregunta el Wall Street Journal. Bueno, nosotros tenemos aquí el énfasis, hemos marcado, ¿verdad? En algunos de los titulares dice la OPEP reduce sus ganancias, posible compra de petróleo en euros. Ayer habíamos comentado de eso. Pero, y también habíamos dicho que de acuerdo con lo afirmado por el director del Instituto de Energía de la UAS, el ingeniero José Luis Moreno San Juan, ahora los generadores de petróleo quieren que le indexen... Los generadores de energía. Perdón, los generadores de energía de aquí, de energía eléctrica, lo que nos están dando problemas y también le están dando problemas al gobierno, aunque de manera insólita. Entre los que están presionando al gobierno están empresas en las cuales el gobierno es accionista en un 50% y están empresas en donde es accionista un gobierno extranjero, que es el gobierno británico. Bueno, pero dice el ingeniero Moreno San Juan que esas empresas quieren que se le indexe su tarifa en euros. Eso significa un incremento adicional al que ya tenemos, que no procede y que no podemos pagar. Pero bueno, volviendo al trasfondo de este asunto, tenemos que decir
que todo esto se apoya en el trabajo que presentó el señor Paul Harris en un artículo que circuló por internet que se llama La guerra de los Estados Unidos contra Europa. Y le voy a leer 2 párrafos. Dice aquí, cada vez que un país decide embarcarse en una guerra, se hacen planes para quienes van a ganar y para quienes van a perder. Nadie se embarca en una guerra esperando perder, pero no siempre el blanco de la agresión es la fuerza propulsora real de la guerra. A veces no se trata de lo que uno espera obtener de una guerra, sino más bien de lo que espera que algún otro pierda, y no tiene por qué ser el enemigo declarado el que se espera que afronte la pérdida. En este caso, la víctima esperada por Bush es la economía europea. Esta es robusta y probablemente lo será mucho más en un futuro fácilmente previsible. La entrada de Gran Bretaña en la Unión Europea es inevitable. Escandinavia se le unirá más pronto que tarde. Sin incluir a estos países, habrá 10 nuevos miembros en mayo de 2004, lo que incrementará el PIB de la Unión Europea a cerca de 9.6 billones de dólares con sus 450 millones de habitantes, contra los 10.5 billones de dólares y los 280 millones de habitantes de los Estados Unidos. Esto representa un formidable bloque competidor para Estados Unidos, Así es. aunque la situación es significativamente más compleja de lo que revelan estos números, y gran parte de ella depende del futuro de Irak. Ahora dice aquí, no importa demasiado que se crea que haya grandes y no explotadas reservas en Irak, no explotadas debido únicamente a la tecnología obsoleta. No importa demasiado el deseo norteamericano de poner sus sucias manos en esta riqueza. Mucho más importante es la cuestión de qué otras manos sucias los norteamericanos quieren mantener fuera. Lo que precipitó todo esto no fue el 11 de septiembre, no fue la súbita comprensión de que Saddam era un tipo asqueroso y ni siquiera el cambio de dirigente en los Estados Unidos. Lo que lo precipitó fue el 6 de noviembre de 2000, el paso de Irak al euro como moneda para sus ventas de petróleo. Lo dijimos ayer. Bueno, eso es el punto fundamental, y el artículo es ¿qué pasa si el resto de la OPEP se suma a esa posición de Irak? Y ahora tenemos en la prensa que en la agenda de la reunión de la OPEP posiblemente esté precisamente ese punto. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, vamos a seguir con este tema que es fundamental para la economía del mundo y por tanto para todo lo que nos afecta a todos los habitantes del planeta y desde luego a los países del tercer mundo, que somos los países débiles, sujetos a las decisiones que toman los países desarrollados o nos arrastran. Hay un titular en la prensa de hoy que dice suspenso sobre la decisión que tomará la OPEP. Sí. Léete un párrafo de ese artículo. Dice, otro fenómeno que podría incidir en la decisión de los ministros de la OPEP es la caída del dólar, que al parecer no se detendrá en el corto o mediano plazo. En esa línea, el presidente venezolano Chávez aseguró que hay una nueva forma de imperialismo, porque todos los artículos han subido de precio, menos la materia prima que vendemos los países pobres. Señaló que si el barril de petróleo hoy día se ubica en $30 por barril, eso equivale a $10 de hace un par de décadas. En una reciente entrevista con el diario The Financial Times, el presidente de la OPEP, Purnomo Yasubitoro, quien también es el ministro de Energía de Indonesia, dijo que la caída del valor del dólar, la moneda en la que se está denominando el comercio del petróleo, implica que en términos reales los precios no son tan altos como se hace ver o como se dice. Aunque reconoció que los precios del crudo están en niveles muy altos, el primer ministro declaró al diario financiero que la OPEP no era la única responsable por la estabilidad de los precios. O sea que esto que va por el petróleo, según dijo el presidente Chávez, va por todo lo que nosotros exportamos igual. O sea, todo lo que nosotros somos capaces de producir y exportar, materia prima, tiene entonces un valor cada vez menor. Sin embargo, todo lo que importamos tiene un valor cada vez mayor en términos de dólares.
Bueno, hay otro aspecto que yo quería leer de este informe. Del señor Harris. Del señor Paul Harris, sí, donde realmente va al fondo del asunto. Dice, el comercio entre los países se ha convertido en un ciclo en el que los Estados Unidos producen dólares y el resto del mundo todas aquellas cosas que los dólares pueden comprar. Los países ya no comercian para obtener ventajas comparativas, sino más bien para conseguir los dólares necesarios para pagar los servicios de sus deudas externas denominadas en dólares y para acumular reservas en dólares con el fin de sostener sus monedas nacionales. Claro, aquí se hace de todo menos sostener el valor de nuestra moneda nacional, que es el peso dominicano. Después dice aquí, este fenómeno es conocido como la hegemonía del dólar, el cual es creado por la peculiaridad geopolíticamente construida de que las mercancías cruciales, sobre todo el petróleo, están valoradas en dólares. Todo el mundo acepta dólares porque los dólares pueden comprar petróleo. La realidad es que la fuerza del dólar desde 1945 reposa en el hecho de que es la moneda de reserva internacional para las transacciones mundiales de petróleo. Esto es el petrodólar. Los Estados Unidos imprimen cientos de millones de estos petrodólares sin respaldo, oigan bien, que son utilizados por los estados nacionales para comprar petróleo. Aquí le llaman a eso emisión inorgánica. Emisión inorgánica. Pero aquí, dólares inorgánicos, extraño para la gente ese parece término. que nadie controla la maquinita del señor Alan Greenspan. No, Greenspan hace con esa máquina lo que él quiere. Y además hay que recordar que con esos dólares impresos en Estados Unidos Se financia. es que se compran todo el petróleo que se importa en los Estados Unidos, siendo los Estados Unidos el principal consumidor de petróleo en el mundo. Dice aquí entonces que los Estados Unidos imprimen cientos de millones de estos petrodólares sin respaldo que son utilizados por los estados nacionales para comprar petróleo y energía a los productores de la OPEP, con la excepción actual de Irak y hasta cierto punto de Venezuela. Estos petrodólares son reciclados después por la OPEP de vuelta a los Estados Unidos a través de bonos del Tesoro u otros activos denominados en dólares, tales como acciones estadounidenses, propiedades, etc. El reciclaje de los petrodólares es el precio que los Estados Unidos han cobrado desde 1973 a los países productores de petróleo por su tolerancia ante el cártel exportador de petróleo. Y por ahí sigue. Lo que quiere decir, y espero que la lectura de estas cosas no le haya resultado tediosa, porque la importancia de lo que dice es clave para todos nosotros. En este momento, así como en 1973, los países que integran el cártel del petróleo decretaron un embargo que produjo una especie de conmoción telúrica, es decir, sismo o terremoto en las relaciones mundiales. Y tengo hace muy poco la información sacada del internet, que en esa circunstancia, en ese momento, los Estados Unidos estuvieron a punto de intervenir militarmente todas las reservas petroleras del Medio Oriente. Eso acaba de salir ahora. Los investigadores, hurgando, han encontrado el testimonio de que eso estuvo sobre el tapete. Oigan, ustedes hasta dónde llegaron las cosas en 1973. Afortunadamente eso se resolvió de otra manera y hay que reconocerle a Kissinger, que es una persona de la extrema confianza del señor David Rockefeller, el presidente del Council on Foreign Relations, que siendo el secretario de Estado y primero consejero de Seguridad Nacional de Nixon, y siendo Nixon como fue una hechura política de David Rockefeller, resolvieron amigablemente el asunto con la Casa Real de Saúd, es decir, la Casa Real de Arabia Saudita, por eso se llama saudita. Por eso resulta insólito cuando uno ve al ex jefe de la CIA, ahora no recuerdo el nombre de él, pero voy a traer toda esa documentación en los próximos días, diciendo hace unos meses atrás que había que salir del reino de Saúd, o sea, que había que derrocarlo. Pero una democracia representativa. Y eso, yo le dije, pero yo no puedo creer lo que estoy leyendo. Ese señor se atrevió a decir que la Guerra Fría había sido la tercera guerra mundial
y que Estados Unidos debía estar preparada para entrar en la Cuarta Guerra Mundial. Oiga bien cómo está funcionando la cabeza de alguna gente, que nosotros esperamos que el pueblo norteamericano, haciendo uso de la democracia que le quieren cercenar, logre detener a tiempo, ¿verdad? Porque cualquier situación de las que se perfilan con ese tipo de enfoque nos va a arrastrar a todos a un cataclismo, del cual es muy difícil hacer previsiones. De todas maneras, el derrocamiento de la Casa de Saud Sería catastrófico. va a desestabilizar todo el Medio Oriente. Y el razonamiento del artículo del señor Paul Harris es que la verdadera causa de la guerra a Irak, agenda que estuvo sobre la mesa desde que se instaló el gobierno del presidente Bush, según acaba de dar testimonio el ex secretario de Estado del Tesoro, Paul O'Neill. Paul O'Neill. En su libro. En un libro que va a salir. Que va a salir. Bueno, pues nosotros ya le habíamos informado que de acuerdo al libro del famoso periodista Bob Woodward, Bush en guerra, escrito pocos días después de los terribles y horribles atentados del World Trade Center, en entrevistas al presidente Bush, al vicepresidente Cheney, al secretario Roosevelt, al secretario Colin Powell, a Condoleezza Rice, que es la consejera de Seguridad Nacional, al señor George Tenet, que es el director de la CIA, y otros funcionarios claves del gobierno en medio de la vagabunda que se armó, el desconcierto inmediatamente después del atentado. Y ahí se levantó toda esa información a base de entrevistas y se escribió ese libro. Y ahí está consignado que el tema de Irak surgió ahí en esos primeros días, pero que no se emprendió, no se mantuvo la idea de una declaración de guerra a Irak, porque no había forma de convencer al pueblo norteamericano de que eso tenía nada que ver con los atentados del World Trade Center. Hasta que lograron convencerlo por otra vía. No, primero se fueron a Afganistán. Sí, pero después entonces Y después que estaban en las armas de Afganistán, destrucción masiva. Sí, pero también tuvieron la cooperación de Osama Bin Laden, que estaba desaparecido y abrió la boca para llamar a una solidaridad de todos los hermanos de religión en una especie de guerra religiosa en contra de Satán, en solidaridad con Saddam Hussein, y ahí le dieron elementos para que el gobierno norteamericano y el presidente Bush dijeran, mire ahí la prueba del vínculo. Ajá. Osama Bin Laden se ha ido del lado de Saddam Hussein. ¿Y sería Bin Laden el que habló? No se sabe. Eso está, ¿verdad? El asunto está en que todo eso ahora configura un cuadro que está bajo revisión al ponerse en evidencia que todos los argumentos de la evidencia de las armas de destrucción masiva y del peligro inminente en que se encontraba el pueblo norteamericano y la nación norteamericana, resulta que todo aquello fue fabricado. Todavía no ha salido el autor, pero todo señala a los servicios de inteligencia británicos, tutelados por el señor Tony Blair, cuya esposa acaba de mandar un viaje en medio de este proceso electoral en contra del presidente Bush, diciendo que se trata de un presidente ilegítimo que le robó las elecciones a Al Gore. Entre otras cosas. Entre otras cosas que le dice. Pero lo cierto es que ahora el pueblo norteamericano, en medio de esta campaña, y porque los demócratas parecen haber recuperado la voz. Y la iniciativa. No, y la voz, sí, porque estaban todos callados. Mudo. Parece que habían perdido la voz. Y ahora se atreven a hablar y ahora le están diciendo ciertas verdades que debieron haber sido enarboladas hace mucho tiempo para que la democracia de los Estados Unidos no perezca, como le alertó Dwight Eisenhower en su discurso de despedida cuando le entregó el mando al asesinado presidente John Fitzgerald Kennedy. Ahí dijo él que el complejo militar industrial había cobrado tanta fuerza, tanto poder a todos los niveles de la sociedad norteamericana, que ponía en peligro las libertades, incluso del propio pueblo norteamericano. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy,
Pero volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego.